Como ejemplo de la ecuación contable, cierto que tenemos por un lado los recursos y por el otro lado las obligaciones. Entonces, por ejemplo, el señor Pablo Rojas inicia su empresa con un aporte de 50 millones de pesos en dinero en efectivo. Sabemos que nadie va a iniciar una empresa con dinero en efectivo, siempre con un cheque o con una transferencia bancaria, pero supongamos que tiene los 50 millones en un maletín en efectivo, ¿ya? Y vamos a tener entonces, dentro de las obligaciones, la obligación con el dueño, que son 50 millones de pesos, que estos 50 millones de pesos se van ingresan a la empresa como recurso, ¿cierto? Ese recurso llamado dinero en efectivo, y acá está el aporte del dueño. Y acá tenemos la igualdad, que 50 millones es igual a 50 millones, porque tenemos recursos que son los activos y tenemos obligaciones con los dueños que se llama capital. Jamás, niños, jamás, y escuchen bien esto, jamás piensen que el capital son las inversiones que tiene una empresa. No, no, no. Las inversiones que tiene una empresa se llaman activos. El aporte del dueño, el aporte que hacen los socios a la empresa se llama capital. Eso es el capital en términos contables. No es el capital que ustedes conocían como, ya tengo un capital, la empresa tiene un capital, son las inversiones. No, 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 no. Todas las propiedades, las inversiones que tenga la empresa forman parte de los activos, no del capital. ¿Estamos? Tienen que tener siempre, siempre muy claro eso, ¿ya? Concepto de capital, no confundir capital con las inversiones. Los recursos, las inversiones, los bienes, el dinero en efectivo, los clientes que le deben a la empresa son recursos y son activos. Acá hay una pregunta que ustedes deben responder. Indique cuál de estos conceptos es un activo para la empresa. Deuda con el banco, equipos computacionales, aporte del dueño o socio, deudas con los proveedores. Analicemos cada una. Deuda con el banco, ¿forma parte de los activos? No. Se entiende que para la empresa, cuando la empresa tiene una deuda con el banco, para la empresa esto es un pasivo. Equipos computacionales. La empresa tiene equipos computacionales. Los equipos, las maquinarias, los muebles, instalaciones, todos los bienes que ocupa la empresa, que usa la empresa, están dentro de la categoría de activos. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta, la letra B. Porque aporte del dueño o socio no obedece al concepto de activo. Esto obedece al concepto de capital. Y deuda con los proveedores tampoco obedece al concepto de activo. Deudas con los proveedores es la deuda que tiene la empresa con los proveedores. La empresa le debe a los proveedores. Por lo tanto, este es un pasivo. ¿Se recuerdan que en la contabilidad, en el concepto de contabilidad, yo les indiqué que cómo lo hace la contabilidad para registrar los hechos económicos en base a normas y principios? Hay unos principios contables que acá tenemos que tomar en cuenta para entender esta base de la teoría contable. Tenemos dos, uno que se llama principio de entidad contable y otro que se llama principio de partida doble. El principio de entidad contable dice que nosotros, desde el punto de vista contable, tenemos que ver a la empresa como un ente distinto al dueño. Es como quien dice, cuentas claras conservan la amistad, es decir, el dueño se separa de la empresa. Todo lo que tenga el dueño son cosas personales del dueño, pero al momento de crear la empresa se transforma en un ente, en una entidad totalmente distinta al dueño, ¿ya? Partamos de esa premisa entonces. El principio de partida doble dice que hay que mirar cada hecho económico
desde dos puntos de vista, desde dos perspectivas diferentes. Y eso tiene que ver mucho con la ecuación contable, donde dice que los recursos son iguales a las obligaciones. Un ejemplo de partida doble. El dueño inicia una actividad comercial aportando dinero y un edificio. Entonces acá vamos a ver, para la empresa, cierto que inicia actividad comercial significa que está creando la empresa. Entonces para la empresa, porque nosotros tenemos que ver las operaciones comerciales desde el punto de vista de la empresa, vamos a tener por un lado que la empresa va a tener una deuda con el dueño, que se llama capital. Esa deuda que se genera cuando el dueño le aporta a la empresa dinero y un edificio. Entonces, vamos a tener por un lado el capital, y por otro lado la empresa va a recibir esos dos activos. La empresa va a recibir dinero y edificio para comenzar a trabajar esos activos. Entonces, acá tenemos dos perspectivas diferentes. Por un lado, la empresa va a tener recursos, pero por otro lado va a tener deuda con los dueños. Entonces, por eso se dice que la partida doble hay que mirar cada transacción que realiza la empresa, cada transacción comercial desde dos puntos de vista. Lo que obtiene la empresa y cómo ella obtuvo esos recursos. Por ejemplo, estos recursos, dinero y edificio, ¿cómo los obtuvo? A través de una deuda. ¿Deuda con quién? Con el dueño o con los dueños, que se llama capital. ¿Ya? Por eso se llama partida doble, porque hay que ver desde dos perspectivas distintas un hecho económico. Entonces tenemos que tener en claro que el capital es la deuda que adquiere la empresa con sus dueños. La empresa le debe dinero a los dueños y eso se llama capital. Este capital está dentro de lo que se llama patrimonio de la empresa y el patrimonio es toda la plata que le corresponde a los dueños. Cada vez que la empresa trabaja con sus activos, está generando ganancias, pero también es necesario incurrir en algunos sacrificios económicos, es decir, es necesario incurrir en algunos gastos. Y estos gastos hacen disminuir el capital. Miren, el dueño invierte en la empresa o sea, entrega un aporte a la empresa. Ese aporte para la empresa se transforma en recursos. La empresa comienza a trabajar con esos recursos, con esos activos y generan ganancias. ¿Ya? Pero también hay algunos activos, no, generan ganancias. Entonces, ¿esas ganancias para quién van a ir? Para el dueño de la empresa. Por algo el dueño inició actividades en su empresa, ¿ya? Para obtener ganancias. Entonces las ganancias van a ir a aumentar el capital. Pero hay un concepto dentro de contabilidad que dice que el capital no lo vamos a mover. O sea, si el dueño aportó 10 millones de pesos, vamos a dejar fijo ese monto, 10 millones de pesos, bien clarito ahí para indicar que eso es lo que le debe la empresa a los dueños. Entonces, la empresa obtiene sus activos, ¿cierto? Trabaja con esos activos y cada vez que la empresa obtiene ganancias, estos son aumentos de capital. Y cada vez que la empresa obtiene pérdidas, que son los gastos y los costos, estas son disminuciones del capital. Entonces, con el fin de no modificar el monto del capital, ya, porque hay que tener claro cuánto es el monto que la empresa le debe a sus dueños, independientemente que tengan pérdidas o ganancias, se crean dos grupos de cuentas distintas, que son el grupo de las pérdidas y el grupo de las ganancias. Esta separación va a permitir que el monto del capital siempre permanezca fijo, invariable. Si el dueño aportó 10 millones de pesos, esos 10 millones de pesos van a quedar siempre fijos ahí, a menos que haya un nuevo aporte de capital de parte del dueño.
Y acá se refleja que las ganancias o ingresos aumentan el patrimonio y es decir, el patrimonio, el capital, dentro del concepto de patrimonio está el capital. Recuerden que patrimonio es todo el dinero que le pertenece a los dueños. Por ejemplo, si las ganancias, las utilidades, ¿a quién le pertenecen? Al dueño. Y cuando hay pérdidas, también le pertenecen al dueño. El dueño tiene que asumir esas pérdidas y hacen disminuir su patrimonio, ¿ya? Por eso aparece acá llorando porque ya no tiene nada por las pérdidas. Y acá sube, 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 ganancia, aumenta. Tenía un activo y se está duplicando o triplicando. Y acá tenemos dos conceptos nuevos dentro de la teoría contable, que serían los ingresos y los gastos. Los ingresos se asimilan a ganancias y son aumentos. Dice, es el aumento en los beneficios económicos durante el ejercicio, en forma de entrada de recursos o incremento en el valor de los activos o disminuciones en el valor de los pasivos. En términos simples, y acá dice que se traducen en aumentos en el patrimonio neto, o sea, en el patrimonio, lo que les explicaba anteriormente. Entonces, los ingresos van a ser todo lo que se refiera a ganancias, a dinero extra que va a tener la empresa al trabajar con los activos. En cambio, los gastos se asocian a las pérdidas, ¿ya? Y son disminuciones de los beneficios económicos, disminuyen los activos, aumentan los pasivos. Estos términos de disminución o aumentar activos se los voy a explicar después de una manera más técnica cuando tengan claro una serie de ejercicios. Pero me interesa que ahora tengan claro que los ingresos son ganancias y ¿de dónde se originan los ingresos? Del trabajo de los activos. Y los gastos son pérdidas, son sacrificios económicos que son muy necesarios en la empresa. Nunca hay que ver los gastos desde un punto de vista negativo. Los gastos se pueden controlar, la empresa puede controlar que no se exceda mucho en gastos y son muy necesarios. Ya vamos a ver cuáles son ejemplos de gastos y ejemplos de ingresos. Entonces, con todo lo visto en esta diapositiva, vamos a tener 5 grandes grupos que dan origen a la teoría contable, al fundamento de la base contable, a la técnica contable, y esto ustedes tienen que aprenderlo y entenderlo muy bien, porque esta es la base para que ustedes puedan después desarrollar todas las guías y todos los ejercicios que vamos a hacer. Es la base para el registro contable. Tenemos 5 grandes grupos de cuentas: activos, pasivos, patrimonio, ganancias y pérdidas. Las ganancias son los ingresos, las pérdidas son los gastos, el patrimonio es el dinero o todo aquello que le pertenece a ¿quién? A los dueños. Los pasivos son todas aquellas deudas que tenga la empresa con terceros, y los activos son todos los recursos que tiene la empresa a su favor, sean estos bienes tangibles, bienes intangibles y derechos sobre otras personas, como son los clientes que le deben a la empresa, ¿ya? Y con esto termino de explicar la guía sobre introducción a la contabilidad.